Buenas tardes, este es mi proyecto de la materia de Plan de Vida y Carrera del segundo parcial. Mi proyecto consta de una entrevista a un profesional de la carrera que yo elegí, que en este caso es psicología. En este caso la persona que me dejó entrevistarla fue la licenciada Tania Isela Vélez Sagaón. Gracias. La primera pregunta es, ¿hace cuánto tiempo egresó de la carrera? Yo estudié psicología educativa y me gradué en el 1996. Aun cuando terminé en el 95, me tomó un año hacer la tesis y obtener el título. Así que tengo ya 30 años de egresada y 29 de titulada. ¿Esta carrera fue su primera opción? Sí, aunque cuando estaba decidiendo qué estudiar, contemplé también la opción de estudiar ingeniería en alimentos, pero después de revisar el plan de estudios y el perfil de egreso, me decidí mejor por psicología y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. ¿Ejerció inmediatamente al terminar la carrera? De hecho, un poco antes de terminar, estuve trabajando en diferentes actividades. Por ejemplo, di clases de inglés, que no es propiamente mi carrera, pero sí me enseñó o me ayudó a identificar algunas cuestiones prácticas de la enseñanza y el aprendizaje. Y el hecho de que fuera de un idioma distinto, pues también fue una experiencia muy importante porque me ayudó a ver cómo hay ciertos procesos de aprendizaje que a veces se complican por la manera en que pensamos respecto a lo que vamos a aprender. Y pues siempre desde un año antes más o menos de terminar, yo ya pude empezar a trabajar y fui explorando diferentes áreas de la psicología. Así que no tuve gran complicación en iniciar la vida profesional, aunque sí me tomó más o menos un par de años estar en un trabajo ya mucho más formal, donde tuviera seguridad laboral, un salario bastante aceptable, que me permitió pues casi desde el principio tener cierta solvencia económica. No riqueza, pero sí solvencia. ¿Cuáles son los aspectos más gratificantes y desafiantes de trabajar como psicólogo? Los aspectos más gratificantes de mi trabajo han sido vincularme con la gente, aprender a relacionarme desde una perspectiva distinta y sobre todo estar en constante aprendizaje. He visto que en mi carrera tengo que saber de muchas áreas, de muchos temas que a veces a lo mejor no están tanto dentro de mi interés personal, pero saberlos sí me permite relacionarme con la gente. Entonces, algo que siempre me ha gustado es aprender, saber, y esta carrera me obliga, no solo me impulsa, sino que me obliga a estar aprendiendo constantemente. Y otra cuestión también muy gratificante es el hecho de tener siempre que estar bien conmigo, bien en mi parte interna para poder ayudar a otros. Si no logro ese bienestar personal, no puedo ayudar a otros a alcanzarlo. Así que esas son dos cuestiones de las más satisfactorias para mí hasta el momento. Y un aspecto o un elemento desafiante de mi carrera como psicóloga es el hecho de que a veces a las personas les cuesta trabajo mantener la disciplina para poder hacer cambios en su vida. En ocasiones pareciera más fácil tomarse un medicamento o ir a algún lugar a que me hagan el cambio, ¿no? A que me obliguen. Entonces, por experiencia he aprendido que la mejoría interna depende de la disciplina y de la constancia y de la consistencia que tengamos para mantener los esfuerzos. Cambiar mi manera de pensar o de sentir o de actuar depende de ser disciplinado y he observado que a veces eso es de lo más complicado para las personas, ¿no? Hacerse cargo de su propia vida cuesta y pues tenemos día a día que lidiar con este reto. ¿Cuáles fueron los retos a los que se enfrentó al terminar la carrera y al empezar a ejercer? Uno de los, uno de los principales retos a los que me enfrenté al terminar la carrera fue pues en algún sentido mi juventud, porque en ese tiempo se pedía mucho
que tuviéramos experiencia, que tuviéramos un título universitario, pero también que fuéramos jóvenes. Y entonces me enfrenté en algunos trabajos a una especie de explotación en el sentido de que en ese primer año, cuando terminé la carrera y me titulé, ese año estuve trabajando en escuelitas y entonces cuando era el momento del cobro, pues a veces decían, te voy a descontar porque, bueno, todavía no estás titulada, ¿no? Entonces no puedes pedir como un muy buen salario. Y aun cuando yo decía, bueno, pero es que cuando me contrataste me dijiste que era tanto, ¿no? Y ahora me estás descontando pues casi la mitad. La respuesta del jefe fue, yo no te contraté directamente, sino fue el subdirector, ¿no? Y él no tiene autoridad para asignarte un salario, así que bueno, es esto, lo tomas o lo dejas. Ese fue uno de los retos más desagradables para mí porque me sentí estafada y aprendí que era urgente titularme, ¿no? Yo desde que terminé la escuela sabía que me tenía que titular, no lo iba a postergar, pero bueno, es un proceso a veces un poco tardado por los trámites administrativos que conlleva. Y entonces el hecho de no contar en un momento dado con el título todavía, aun cuando estaba en tiempo, pues sí me implicó esta situación de que a veces me pagaran menos, ¿no? Pero afortunadamente, pues la experiencia me ayudó a ir solventando ese tipo de situaciones y no me volvió a ocurrir. Ok, ¿qué le motivó a estudiar esta carrera? Fue, bueno, algunas personas le llaman ser metiche, pero yo creo que no es eso, sino ser curiosa. Siempre me gusta saber cosas y sí, me gusta saber acerca de la gente, ¿no? Porque creo que el ser humano es un ente muy complejo, muy interesante y muy dinámico. Siempre estamos cambiando, aunque a veces el cambio sea como para regresar a estadios anteriores, el cambio es posible, es complicado, pero es muy interesante y siempre me gustó a mí saber qué pasaba con la gente, entenderlos y ayudarlos a ayudarse, ¿no? Muy joven aprendí que los consejos son importantes, pero no resuelven porque vienen de fuera. Lo que sí resuelve es actuar como un reflejo para el otro, como un oído empático. Y entonces la situación o la posibilidad de yo poder escuchar a otras personas y a través de preguntas ayudarles a encontrar sus propias respuestas, eso siempre me pareció apasionante. Y cuando estudié, cuando aprendí que esta parte que yo tenía un poco como de manera intuitiva era una de las herramientas más importantes del psicólogo, me di cuenta de que había escogido de manera correcta. Además, tuve una amiga que estaba estudiando psicología cuando yo estaba en la prepa, en segundo, y las cosas que me platicaba que estudiaba ella me gustaban mucho, me atraían mucho. Y bueno, fue curioso que en la secundaria tenía una compañera, éramos muy amiguitas y siempre estábamos buscando mejorar la dinámica del grupo y ayudarle al compañero que estaba triste y estudiar juntas para que no reprobáramos y tal. Entonces me di cuenta de que la ayuda a otros, el acompañamiento a otros era parte de lo que siempre me ha gustado hacer. ¿Qué habilidades se requieren para la carrera de psicología? La psicología implica una serie de habilidades personales y profesionales muy importantes. Creo que una de ellas, si no es que la principal, es escuchar, saber escuchar de manera escéptica, de manera empática y compasiva. Y además leer son dos habilidades que yo considero complementarias. Entonces un psicólogo tiene que ser una persona que le guste escuchar y que sea hábil para ello y una persona que le guste leer, porque leer es un medio para aprender. Así que, bueno, son dos de las habilidades más importantes. Otra es trabajar en equipo. Independientemente del área de la psicología que escojamos, el colaborar con otros, el generar sinergia es lo que ayuda a generar los cambios, no solamente a comprender lo que pasa, sino a generar los cambios. Así que yo consideraría que estas son tres de las habilidades más importantes y obviamente la solución de problemas. Si bien el psicólogo no le va a resolver al otro el problema, sí tiene que aprender a visualizar alternativas,
Una vez que determinamos cuál es el problema o el conflicto, hay que identificar cuáles son las posibles alternativas e ir apoyando a las personas para que las encuentren. En caso de que su situación no les permita visualizar las opciones, pues entonces nosotros las mencionamos. Pero es muy importante que seamos hábiles para la resolución de problemas. ¿Qué áreas de la psicología le parecen más interesantes y por qué? Las áreas de la psicología que me parecen más importantes son la clínica. Me gusta mucho, mucho el trabajo individual y aun cuando mi formación inicial no fue la clínica, sino la educativa, en mi trayectoria profesional pues me he ido formando en ello. He tomado cursos y cursos y cursos al respecto porque me apasiona, ¿no? Esta idea de poder acompañar a alguien a mejorar su vida personal me es muy apasionante y a través de la clínica lo podemos hacer. Y obviamente la psicología educativa también me parece muy importante, me gusta mucho porque es ahí donde podemos prevenir, donde podemos formar a las personas en habilidades para que no terminen en conflictos internos, conflictos serios, ya sea consigo mismos o con la sociedad. Y además creo que a través de la conjugación de las dos áreas podemos transformar la vida social. A través del trabajo individual o a través del trabajo grupal podemos generar cambios a nivel social. Y también me gusta mucho la psicología organizacional, la parte administrativa siempre me ha gustado, de alguna manera lo traigo como herencia de mi padre y creo que también es un área muy, muy interesante, ¿no? El área experimental de la psicología también me gusta, aunque no he entrado de lleno a ella, nada más a través de la parte de la investigación más como de corte social, pero me parece muy interesante, ¿no? Creo que de manera general la psicología es un área muy amplia, un área muy útil para la vida social y creo que todas las áreas son relevantes, pero estas tres son las que más me llaman la atención. ¿Qué fue lo que más le pareció difícil de la carrera de psicología? Ha sido hasta antes de la pandemia, a lo mejor la parte económica, porque pareciera que la gente no valora mucho, por lo que decía yo antes respecto a el esfuerzo que implica estar bien, la gente no valoraba tanto o no consideraba tan necesario acercarse a los profesionales en la psicología, por lo menos no en el área donde yo vivo. Sin embargo, a partir de la pandemia, ha habido como un repunte muy importante de la salud mental. Afortunadamente nos hemos dado cuenta de que es muy necesario invertir tiempo, dinero, esfuerzo. Así que, aun cuando en un principio la parte económica era lo que más trabajo nos costaba, pues ahorita no parece ser tanto así, ¿no? Y entonces yo he entendido que la realidad es dinámica, la vida social también lo es, y lo que en algunos momentos funciona, en otros ya no tanto. Lo que en algunos momentos es complicado, en otros momentos de la vida humana, pues se convierte en algo mucho más accesible o más sencillo. De manera general, mi carrera me parece muy, muy interesante, muy padre, muy bondadosa, así que pues lo difícil que pudiera haber en ella no me lo parece tanto. Y para concluir, ¿qué consejos le daría a alguien que está considerando estudiar esta carrera? Una sugerencia que yo daría a alguien que esté considerando estudiar psicología sería primero revisar para qué quiere ser psicólogo, ¿no? Aun cuando la carrera nos aporta muchos beneficios a nivel personal, por lo que ya mencioné antes respecto a que nos exige estar bien con nosotros mismos para poder dar un buen servicio a los demás, creo que debemos tener muy claro que es un servicio. La psicología es un área de conocimiento destinada a brindar un servicio a los demás. Entonces, si reconocemos que lo que vamos a hacer es para los otros y como efecto secundario para nosotros, creo que podremos ser buenos psicólogos. Una sugerencia es tener claro que los psicólogos justamente no damos consejos, ¿no? Porque eso implicaría tomar la vida de los otros en nuestras manos y no es así. Si bien tenemos una responsabilidad social muy importante, un compromiso ético con los demás, tenemos que tener muy claro que no somos responsables de la vida del otro. Somos como acompañantes profesionales, informados, con un buen bagaje científico,
pero somos acompañantes del proceso de crecimiento de los demás. Entonces, creo que esa sería como la reflexión más importante que podría aportar. Y bueno, obviamente lo que decía al principio de la entrevista, hay que leer mucho, hay que escuchar, hay que aprender de la mayoría de los temas que podamos, porque eso nos va a permitir vincularnos con cualquier tipo de persona, ¿no? Y disfrutar la vida. Creo que un psicólogo que disfruta su vida puede acompañar de manera empática y compasiva a otros a hacer lo propio.